Estas elecciones 2023, infórmate y decide. Hola amigos, soy Carlos y bienvenidos aquí al País de los Jóvenes a una nueva entrevista en la sección Infórmate y Decide. Ustedes saben que en estas elecciones es muy importante conocer a los candidatos. Para nosotros es súper interesante que ustedes tengan información de primera mano en cómo son ellos. ¿Qué ser humano es el que ustedes de repente ven en las campañas de publicidad o de repente en un TikTok o en el Facebook? Pero de una manera tal vez pequeña, unos 30 segundos, un minuto. Pero qué mejor conocer a las personas en sus estudios, su infancia, cuáles son sus aspiraciones, sus anhelos, por qué está participando y sobre todo cuál es ese plan de gobierno que tienen dentro del partido que participan. Hoy tenemos la presencia de Jorge Valdizón. Él es candidato a diputado del partido Cambio, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a la audiencia. También muchísimas gracias al programa Al País de los Jóvenes, como estamos hoy aquí presentes, y agradeciéndoles por darnos la oportunidad y el espacio de darnos a conocer tal y como somos, que es lo más importante de lo que vamos a resaltar el día de hoy. Pues gracias, Jorge. Como te decía, es importante conocer, digamos, posiblemente te hemos visto en algún TikTok, en alguna información, o la gente te ha visto así, pero si nos contás un poquito de tu infancia, qué estudiaste, de qué te recibiste, para que la gente vaya conociendo a Jorge, el ser humano. Sí, gracias, Carlos. Pues bueno, te cuento y les cuento. Jorge Valdizón, primero empecé como futbolista, que también yo lo miro como carrera. Empecé a los 16 años de edad. Yo debuté en Liga Nacional de Fútbol Nacional en el equipo Deportivo Petapa en ese momento. Luego pasé a jugar en Comunicaciones, en la juvenil, y luego regresé al Deportivo Petapa, y luego me fui a España a los 17 años y fracción a jugar fútbol. Luego me regreso a la universidad en el tema académico, porque precisamente ya había un momento en España que había que decidir si jugabas fútbol o estudiabas. Mi familia, en este caso precisamente mi papá y mi mamá, me dijeron: mira, en Guatemala el fútbol no es para que te desarrolles de la forma que puedes en otro lado, y necesitamos que mires también en un futuro las empresas de la familia. Somos dos hermanos nada más en el núcleo de la familia. Claro. Por lo tanto, obviamente, entre dos es sencillo y había que regresarse. Me fui a estudiar a la Universidad de Indianápolis, donde se gradúa mi hermano. Butler University se llama la universidad. Estudio en Butler University un año, que en el equivalente ya son 3 semestres. Mi hermano se graduó allá. Cuando mi hermano se graduó, inmediatamente yo me traslado para FIU en Miami, que es Florida International University, a terminar mi bachiller, se llama allá, pero es un bachelor en administración de empresas. El motivo que yo me cambio a Florida International University era porque ya en ese momento yo tenía 22, 21 años de edad, aproximadamente, no recuerdo ahorita, y tenía que venir casi que todos los jueves. Venía a Guatemala a trabajar con mi familia y me regresaba el lunes, martes a estudiar, y me venía todo el jueves complejo, pero al final se terminó la carrera. Luego, pues precisamente empezamos con el partido político Cambio, al cual pertenezco, que gracias por presentarme, como candidato en la casilla número 1 del Estado Nacional. Y empiezo con la fundación junto a un amigo y hermano mío que se llama Eduardo Flores, que por cierto empezamos también jugando fútbol. Él es el actual secretario general del partido y va candidato por Jutiapa. Tiene 27 años de edad, es un poco más grande que yo. Que por cierto yo cumplo el 27 de junio, irónicamente. 27 años del 27. Nos venimos y yo empiezo en lo que se hacía la formación del partido político, que según la ley electoral y de partidos políticos tenés un máximo de 2 años para la primera fase. Pero durante esa fase de formación del partido, yo también estudié pues sigo estudiando, porque ahorita ya tengo el técnico en administración pública en la Universidad Galileo Galilei, y estoy actualmente en la fase de tesis en cuanto a lo educacional, lo profesional, si lo querés ver de forma. Y precisamente mi tesis, que espero presentarla o finalizarla, porque ya está en revisión, a finales de noviembre aproximadamente, y mi tesis está basada en cómo es que bajan los ingresos en un país, cómo es que bajan los ingresos de turismo en un país en época electoral.
Oh, qué interesante. Y Jorge, digamos, toda esta, digamos, parte, digamos, de experiencia jugando fútbol o queriendo lograr, digamos, esa meta también, pero tus estudios, trabajo, ¿en qué momento se despierta en ti el interés, verdad? Porque, digamos, sabemos que tu familia también forma parte también de experiencias políticas, pero también hay jóvenes que dicen, no, yo no quiero esto, y otros sí. En tu caso, ¿qué visualizaste para tomar la decisión de participar? Sí, claro, mira, primero yo siempre lo he dicho, yo creo que es algo que traes en la sangre. Son cosas que uno trae en la sangre, tal vez no genéticas, pero sí lo traes o lo aprendes durante el transcurso de lo que ves de tus padres. Con mi señor padre, que siempre orgullosísimo de él, pues obviamente yo iba con él mientras estuve aquí en Guatemala. Precisamente yo me salgo en su segunda campaña electoral a jugar fútbol más o menos en esas épocas. Sin embargo, fui viendo cómo él iba al Congreso de la República, él empezó en 2004 en el Congreso de la República. Sin embargo, al principio uno dice, no quiero estar en el mismo tema, mi mamá no quería que nos involucráramos también en política por el tema de mi papá, mi propio papá no quería que nos involucráramos en política porque él no quería que toda su familia, el ataque, él sabía y sabe cómo es la coyuntura nacional en cuanto a política. Sin embargo, lo que al final me mueve a meterme en política, y siempre lo he dicho, es de que mi señor padre sí hizo muchas leyes y ha hecho muchas leyes que hay que darle seguimiento a un legado, pero también hay que hacer leyes nuevas que actualicen a la sociedad y que la sociedad realmente cambie. Yo creo que en Guatemala la política se ha satanizado en cierto, o a mucho nivel, o se ha vuelto una especie de TV y novelas, cuando realmente la política se debe hacer de políticos y de gente que sabe lo que está haciendo por el bien del país y por el bien del sector al que representa. Y en este momento, en ese caso que estamos formando el partido, pues dijimos, vamos a hacer un partido que logre llegar y que esté integrado por la mayoría por jóvenes. Hoy por hoy, como bien tú sabes que nuestro candidato a presidente, Álvaro Trujillo Valizón, es el candidato más joven en la contienda electoral, por ejemplo. O sea, realmente estamos llenos de jóvenes, pero te motiva el tratar de cambiar a tu país, a mis compañeros del colegio, por ejemplo. Yo puedo decirle a mi papá que yo recibí lo mejor de educación que pude aquí en Guatemala, me gradué del colegio de Leroy, por cierto que no lo había mencionado, es un colegio bilingüe que actualmente se encuentra en Carretera El Salvador. Sin embargo, hay muy cosas de la combinación que ves cuando juegas fútbol, ves un camerino, la gente con la que vives en un camerino y la gente con la que vives en un colegio privado. Entonces, esa combinación de cosas te hace ver la realidad del país de una forma distinta. Y al ver la realidad de esa que vive el país, digo, bueno, sí se pueden hacer las cosas y quitarse, quiera que no, un poco la insignia de lo que todo el mundo dice en política, o la gente que te mira en un TikTok simple de hijo de papi, ¿va? O que literal así lo dicen, él sobrevive de esa forma. Y eso es lo que yo quería cambiar. Y también poder llegar a hacer cambios reales como Jorge Valdizón, y no solo como el hijo del candidato, sino ya como un diputado, primero Dios, si así lo decide el pueblo, y próximamente en una carrera política, pero haciendo bien por el pueblo. Realmente eso es lo que motiva. Y también como te comentaba fuera de cámaras y a las personas, yo también ya tengo un núcleo familiar, tengo un hijo de 3 años, 7 meses actualmente, y esto también me motiva a salir adelante. Es decir, que la frase que decía Freddie Mercury, siempre el show debe continuar, y así funciona. Algo importante que nosotros le hacemos ver a las personas que vienen aquí con nosotros es que en la infancia y adolescencia hay cosas que te quedan grabadas en tu mente y en tu corazón, ¿verdad? Porque así es. Y alguna frase que uno ve, que uno lee, que le dicen a alguien especial en la familia, a uno se le queda grabado. En tu caso, si recordaras ahorita alguna frase especial que alguien te haya dicho, que te haya marcado en tu vida, como decir, esta siempre me recuerdo, o esto siempre viene a mi mente, ¿cuál sería esa frase, Jorge? Bueno, tal vez te diría esa frase que la vuelvo a mencionar, de Freddie Mercury, pero siempre me la decía mi papá, pero se refería no tanto porque así decía él, y él se refería a los conciertos que hacía en su fase terminal de cáncer, Freddie Mercury. Pero él se refería a que no importa qué problemas tengas, siempre debes continuar con tu objetivo, con tu finalidad, que sería el show siempre debe continuar. Ok, me imagino que pues, todo eso de alguna manera te impulsó a participar.
¿Qué has visto de Guatemala? Digamos, porque imagino que hacen giras, visitan departamentos. ¿Qué ves de Guatemala? O sea, ¿qué pasa, digamos, en ese interior del país o en la capital que te ha llamado la atención para decir sobre esto tenemos que trabajar? Bueno, yo creo que le hemos dado al país aproximadamente desde la fundación, para no exagerar como muchos exageran, ¿verdad? Sí, le hemos dado 2 vueltas más o menos al país, por lo menos en cabeceras en algunos lugares. Es muy distinta como ves a la metropolitana, inclusive en zonas de la metropolitana, las necesidades a las que uno realmente está acostumbrado. Sí te puedo decir que como joven, lógicamente, quiero velar por los jóvenes y por las niñas en el país. Es una prioridad mía al tener 26 años de edad. Muchas veces al llegar al Congreso de la República, los jóvenes que llegan, que antes se les mencionaba los famosos tipo kids, les decían, lo cual es una frase que para mí no es la correcta, porque al final lo que se debe hacer en el Congreso de la República es mantener siempre los pies sobre la tierra para poder lograr tus objetivos y tener una carrera política. La mayoría de las personas jóvenes que van al Congreso, la mayoría, porque nunca se puede generalizar, ya no siguen en el proceso electoral en su carrera política por X y razón, pero es porque al final del día no logran sostener esa presión ni sostener lo que es llevar un cargo público y que cada hecho o cada palabra que digas tiene consecuencias. Pero regresando a tu pregunta concretamente, ¿qué hemos visto alrededor o qué he visto yo personalmente? Es realmente la falta de conocimiento de muchísima gente a nivel nacional, no tanto en la metro, como te lo digo, tanto en la ciudad de Guatemala, tanto políticamente como en otras materias, la falta de educación de la niñez, la falta de la necesidad de la educación de la niñez, la falta de la educación sexual de la niñez, o sea, muchísimas cosas. Y sí hemos visto que realmente las necesidades de todos esos ciudadanos a nivel nacional no son las mismas. Creo que Guatemala, no hay que decirlo, está polarizado en muchos sectores, educacionalmente, políticamente, de distintas formas, pero lo importante de las giras políticas y de realmente hacer una agenda legislativa, en este caso es mi responsabilidad del partido político, hacer una agenda legislativa, es en base a esas necesidades que hemos visto alrededor de todo el país. Me imagino que en esto, por verte, digamos, un candidato joven, también se acercan muchos jóvenes a platicarte o tienen ustedes esas conversaciones. En la juventud siempre hay una parte muy importante que es el tema del emprendimiento. El joven tiene sueños de decir, yo quiero lograr tener mi propio negocio, yo quiero lograr hacer algo en la vida. En tu caso, ¿qué piensas sobre ese tema para poder ayudar, digamos, llegaras a ser diputado para poder ayudar a los emprendedores? Bueno, yo creo que esto es algo súper importante. Como bien decías, yo creo que los sueños es algo clave para cualquier persona, para los jóvenes, para los niños, para los jóvenes, incluso para un adulto a cualquier edad. Tener un sueño y lograrlo siempre va a ser importante. En cuanto a los emprendedores, en la agenda legislativa precisamente tenemos una ley de reforzamiento a los emprendedores que va a consistir en poderles darles créditos blandos. Al referirme a créditos blandos es a que los bancos del sistema, dígase, o en los que se pueden influir en el sistema a través del Congreso de la República, que sería Banrural, CHN, y ahora no recuerdo cuál otro es, que sean créditos blandos para que ellos puedan realmente hacer su incentivo. También para que estén incentivados y puedan utilizar los recursos para hacer su empresa o su emprendimiento una empresa seria al final del camino. También así, como agenda legislativa y como todo el mundo lo dirá, bueno, por ejemplo, nosotros llevamos el bono 15, te hago este ejemplo. Bueno, le está poniendo más carga tributaria al emprendimiento, pero precisamente ya al explicar la ley o al explicar el fondo de la ley, se dice claro que a todos los emprendedores y se ponen ciertos estándares como por ejemplo tener 15 empleados o menos, o que tu formación de la empresa sea 2, 3 años o menos y que genere tanto o menos, se ponen en la ley, van a ser exentos del bono 15, todo el ejemplo, para que ellos puedan desarrollarse. Ese es un ejemplo claro de eso. Y así también, motivar a la juventud también a que, si bien es cierto, los emprendimientos lo deben hacer, pero deben de llevar la mano siempre la educación y los estudios, porque muchas veces los jóvenes pensamos que vamos a ser el próximo Bill Gates, o que vamos a ser el próximo Steve Jobs, pero realmente uno debe ser, es cierto, ideal si se logra, pero debe de llevar de la mano siempre la educación para que se puedan complementar. Okay. ¿Qué otras
leyes consideras que hacen falta, digamos, en Guatemala? Porque, digamos, el tema de un diputado dentro del Congreso y en sí todo el Congreso, pues de alguna manera están en esa parte tan importante de fomentar esas iniciativas de ley. ¿Qué otras cosas tienen ustedes dentro de su plan de trabajo que consideres que puede saber, digamos, ya la gente, digamos, para que piensen en ustedes? Bueno, sí, es súper importante, aparte de las leyes que estaba mencionando, nosotros vamos a ir directamente hacia una reforma de la ley del adulto mayor. Y la reforma de la ley del adulto mayor es bien sencilla porque vamos a pensar en los sectores desprotegidos, que no necesariamente es solo el adulto mayor, que luego vamos a entrar en materia de eso. Por ejemplo, la reforma de la ley del adulto mayor va a entrar, que nace del 85-2005, que mi señor padre la formó y la hizo. Actualmente reciben 500 quetzales. Sin embargo, la reforma consiste en que el programa vas a poder ingresar a los 55 años de edad como mujer y a los 60 como hombre. Actualmente está en 65 años de edad parejo. Y en lugar de recibir 500 quetzales, van a recibir 1000. Y se debe crear un instituto del adulto mayor para que así no se politice el programa político y realmente no se pueda comprar un voto con que te vaya a tomar tu bono de 1000 quetzales a cambio de tu voto, sino que realmente lo manejan a través de un instituto. Esto realmente es súper importante. También así viene una ley para los jubilados y pensionados, que se llama Ley para los jubilados y pensionados, valga la redundancia, según el índice interanual de inflación. Esto es súper clave y para explicarlo en palabras coloquiales es, si la canasta básica sube según la Junta Monetaria y los índices suben, que suba la jubilación y que suba la pensión, exactamente en la misma dimensión. Y si baja, que baje también en la misma dimensión para que siempre se mantenga un balance en cuanto a eso. Si no, lo que sucede es que la pensión o la jubilación realmente al final no te sirve ni para comprar un pan a como va la inflación en este país o en el mundo a nivel internacionalmente. Así también vamos con una ley fuerte de la educación, que es algo clave. Vamos en favor también de la pena de muerte, que eso es algo importante, que lo vamos a conversar. Y muchas leyes más para generar empleo, que al final es algo que estamos tratando de incentivar. La reforma a la ley de descentralización e incentivos al turismo es clave para nosotros, darle unificación al sector turismo para que vengan a Guatemala siempre y cuando mínimo pongan un 50% de los empleados nacionales y, como ellos dicen, nacionales, pero viene la empresa internacional, si fuera internacional la que invierte en lo nacional, dice no tiene la capacidad. Entonces en la ley también se le va a obligar a tecnificar a los empleados guatemaltecos para que así el 50% o más, si Dios lo quiere, pero obligado al 50% si quieren venir a invertir y tener los beneficios fiscales que se les va a dar a través de la ley, debe ser únicamente si cumplen con estos requisitos. Y lo mismo pasa con la descentralización, que por eso es una reforma. Descentralización, al final voy, por ejemplo, con el tema de las mineras. En muchos lugares dicen no queremos a las minas, no queremos te voy a dar un ejemplo, no queremos a la mina San Rafael, por ejemplo, y se hace una consulta popular y empieza un problema, pero realmente no es que no quieran a las minas. El problema es de que las minas al final ni te dan empleo, actualmente como están, ni te dan empleo y se llevan todos los recursos naturales del país. A través de esta ley la idea es de que pase lo mismo que está explicando con el sector turístico, que el 50% o más de los empleados de la mina sean tecnificados y sean del departamento y del lugar donde se está explotando, que al final es un derecho de ellos, del departamento y municipio. Y así también que las regalías ya varían también, que el 50% se queden distribuidos a través de los consejos de desarrollo, a través de la gobernación, como funciona ahora después de la reforma de la ley, y se pueda únicamente un 50% ir al gobierno central. De esa forma el departamento y el municipio va a tener desarrollo y entonces ya no va a haber necesidad de una consulta popular porque todo el pueblo va a estar feliz de tener trabajo y de tener recursos y que realmente se esté ganando de eso y que realmente no se lleven nuestro producto, pues así de sencillo. Okay. Dentro de lo que comentabas de tus estudios, estabas hablando de que hay una parte muy importante del tema de turismo dentro de tu tesis, ¿verdad? Una parte importante, digamos, siempre para Guatemala es cómo potencializamos esa parte turística en nuestro país para darse a conocer. ¿Tienen algún plan sobre ese tema? O, digamos, información que tú has recabado para tus estudios, pero que de alguna manera se puedan trasladar para que la gente sepa sobre ese tema. Sí, es súper importante. El PIB de turismo ronda entre el 8 y 9% a nivel nacional. Es el segundo más grande después de las remesas. Esto es
considerablemente, bueno, es considerable. El turismo tiene dos alas, el turismo interno y el turismo externo, que es súper importante. En cuanto al turismo interno, hay que darle mayor fomento, primero, a que el sector privado y el sector público puedan dar un poco, o sea, cambiemos un poco y modifiquemos los famosos fines de semana largos. ¿Por qué? Porque si no la gente no sale a conocer su mismo país. ¿Sí? Y tiene lógica también. También obviamente se trata de un tema de recursos, que hay que ayudarlos, y a través del beneficio fiscal, pues lógicamente que van a recibir estos centros turísticos, también va a ser mucho más barato el poder ingresar a esos lugares. Ahora, en lo internacional hay que hacer énfasis, y queremos hacer énfasis en un proyecto que tenemos ya también estructurado y que va dentro de la Ley de Incentivos del Turismo, que se llama, yo le llamo Proyecto de Turismo Complementario. ¿Qué es el Proyecto de Turismo Complementario? Por ejemplo, el turismo asiático. Te voy a dar un ejemplo que viene viaja 2 o 3 semanas porque tienen que hacer toda la gira, o el turismo europeo. El turismo europeo quiere ver cultura. Quiere ver cultura, lo que sería, por ejemplo, Tikal, Ixinché, todas las ruinas que vayan buscando. Pero también quiere un área de relax, como por ejemplo ir a la playa, ir a Arena Blanca. El problema es que en ese sentido nos está comiendo México. Porque al final del día no tienen la misma cultura que nosotros, pero tienen playa y cultura. Y al final del día realmente ellos tienen la cultura que Guatemala les da. Es decir, vamos también con una ley directa, y así se llama la ley también, que es la ley de la explotación de la cuenca del Mirador, que es un proyecto arqueológico que se encuentra en el área norte de Petén, a 20-30 kilómetros de la frontera de México, en la cual tenemos la pirámide más grande en dimensión del mundo, mucho más grande que Efren y Miserinos de Egipto. Entonces, sí se puede hacer, pero hay que fomentarlo. Obviamente, toda esta ley va de la mano también con desarrollo de infraestructura, desarrollo tanto aéreo como terrestre, para que la población y la gente pueda llegar de una forma segura. También va de la mano con seguridad nacional y de la mano con dignificación a las fuerzas policiales. Qué interesante. Jorge, vamos a dar un poco de vuelta, digamos, en los temas. Nos conocimos en la firma de AFI, de La Familia Importa, por el tema de esa defensa de la vida, la familia y todo eso tan importante. Comentabas que sos padre de familia de un niño un niño, ¿verdad? Sí. De 3 años. Pues de alguna manera vas a entender la pregunta que te voy a hacer. A nosotros nos viene mucha gente, digamos, que ha pasado por el tema de abuso, gente que atendemos que ha guardado silencio por 40, 50 años, ¿verdad? Que fueron abusados de niños, y lo vemos en las noticias. Es un tema bastante fuerte en donde salen niños, adolescentes abusados. Nosotros siempre decimos que todo lo que pasa en la niñez y en la adolescencia repercute en la edad adulta, y de alguna manera esto genera una sociedad dañada, digamos, porque no se ha cuidado mucho esto. Esto está creciendo cada vez más y nos preocupa. Y nosotros tenemos una iniciativa que se llama No Más Historias de Abuso dentro del País de los Jóvenes, para ayudar a la gente. Y te puedo contar 1000 casos, digamos, ahí con esto, y es muy, muy doloroso lo que pasa los niños y adolescentes en ese tema. En esa visualización como diputado, porque dentro del mismo Congreso se llevan a cabo leyes también de protección hacia la niñez, ¿qué opinión tienes sobre estos temas, digamos, que son al final importantes para ellos, para las familias? Sí, primero, de cierto, y seguimos reafirmando, y fue un placer habernos conocido. Yo creo que Dios pone a las personas correctas en el camino. En la declaración de la firma de Vida y Familia, se llamaba en AFI. En cuanto a la niñez y juventud, se deben crear leyes. En el Congreso de la República ya hay bastantes iniciativas de ley. Sin embargo, muchas, la última creo que se presentó el 1 de junio por una bancada que, no quiero mencionar el nombre para no darle fama, pero sí, al final del día están pensando en la juventud y en los niños. Según la UNICEF, hoy por hoy tenemos un índice similar de abusos a niños, niñas, NNA, niños, niñas y adolescentes, al de la desnutrición, que estamos hablando casi de un 50%, o 1 de cada 2 niños. O es muy fuerte el dato. Estamos hablando de mucho. Obviamente puede variar los datos, pero vamos al objetivo. Es por eso que en el partido político Cambio
que somos un partido pro vida, somos un partido que va a defender la Constitución, como siempre lo hemos hecho y como lo hicimos en la declaración y la firma de Vida y Familia. Vamos a ir fuertemente a proteger esto de dos siguientes formas: a todos los delincuentes, y por eso vuelvo a la pena de muerte. La pena de muerte va a ser específicamente y con la certeza jurídica respectiva. La pena de muerte debe implementarse a todos los violadores y a todas las personas que cometan delitos de lesa humanidad. El tema del maltrato infantil creo que es un tema transgeneracional de ida y de vuelta. Puede venir de los padres para los niños y obviamente después del trauma de los niños para los padres. Esto hay que atacarlo de raíz, y se ataca de raíz también con la educación. Es por eso que nosotros también creemos en el programa de los 1000 días. 1000 días le decimos porque son los 1000 días en los que un niño se desarrolla, tanto educativamente, sexualmente, educativamente, profesionalmente, pero lo vamos a hacer. Pero como te digo, muchas veces en el Congreso de la República hacen leyes muy timoratas porque tienen miedo del que dirán. En la política necesitamos ya gente que tome decisiones, en el Congreso de la República que tome decisiones realmente decisivas en contra de estas decisiones, y también llamar que en esta ley, por ejemplo, también vamos a ir a la participación ciudadana. ¿Qué es la participación ciudadana? Es precisamente lo que mencionabas, que ya la gente no se calle por miedo a nada, simplemente que las denuncias sean anónimas y que se pueda hacer una forma de poder llegar, obviamente todo esto a través del fortalecimiento de la Fiscalía de la Niñez, y todo tiene que ir de la mano. O sea, no es solo de presentar la iniciativa de ley y ya, sino que es de darle forma. El Ministerio Público es súper importante para eso, pero hay que fortalecerlo. Y hay que fortalecerlo de cualquier ayuda que venga, no importa de dónde, para que así los niños tengan un mejor desarrollo y logren llegar a su objetivo. Pero como te digo, también de la mano vamos fuertemente, y creo que es un tema que se puede en el Congreso de la República concretizar con la pena de muerte para violadores, y ¿por qué no? La castración química sería súper importante. Creo que esto daría un talento, daría una demostración de lo que no se debe hacer, y Guatemala no es que seamos retrógradas en cuanto a ese tema, sino que está en la Constitución Política de la República poderle dar el indulto o no al presidente de la República. Actualmente se está viendo el tema de la pena de muerte, pero sí debe concentrarse y también fortalecer los organismos, el OJ, el organismo judicial, para que así también los casos que resulten verídicos, porque también podemos ser realistas, hay casos que se vean de otra forma. Debemos ser bastante objetivos para que la ley de la pena de muerte o la castración química y de otros delitos de lesa humanidad sí se aplique, y mucho más si están tocando la niñez y la juventud de nuestro país. Claro. Pues gracias por la información que nos das. Llegamos ya al final de esta entrevista, Jorge, pero me gustaría que a las cámaras pudieras darles un mensaje, porque creo que es importante también motivar a la gente a que vote, ¿verdad? Nos has dado bastante información ahí con todo, quién eres, tus estudios, toda la información en relación a los planes. Y pues dejamos las cámaras para que puedas despedirte de nuestra audiencia e invitarlos como te digo, a estas votaciones que son muy importantes, que la gente vaya a votar, y pues el mensaje que les quieras dar. Muchas gracias, Carlos. Bueno, como bien les decía, soy Jorge Valdizón, voy en la primera casilla del listado del partido político Cambio. También decirles que no se dejen engañar por toda esa gente que habla del voto nulo. El voto nulo lo único que hace es el crecimiento de los partidos políticos más grandes que a través de la historia no han hecho mayor cosa. Por eso yo les digo que este 25 de junio vayamos a votar, vote por el partido Cambio, por las propuestas que he escuchado en este programa y por más, y cambio visto, cambio marcado, mano vista, mano marcada este 25 de junio. Pues gracias, amigos, tuvimos a Jorge Valdizón aquí en el programa del País de los Jóvenes en la sección Infórmate y Decide. Creemos que es importante conocer a esos seres humanos que están participando y conocer su historia. Y yo creo que hoy conocimos a una persona que también quiere proponer dentro de todo esto, que son las elecciones 2023. Y pues amigos, síganos en elpaisdelosjovenes.com, en nuestras redes sociales, porque hay muchísima información, no solo sobre las elecciones, hay muchísima información que queremos compartir con ustedes en relación al tema de jóvenes, en el tema de familia, en el tema de niñez, en el tema de tecnología, música y muchos temas más. Así que nos vemos a la próxima entrevista en la sección Infórmate y Decide. Infórmate y Decide. Visita www.elpaisdelosjovenes.com. Síguenos en nuestras redes sociales.